Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuando con lo que nos quedamos del análisis de precio unitario que estamos haciendo, eh, no pudimos tener la clase anterior, pero bueno, continuamos en donde nos quedamos en la pasada. Y terminamos, en la clase pasada terminamos el asunto de la mano de obra. Entonces, tenemos ya analizado en el precio unitario, en el costo directo del precio unitario que estamos analizando, tenemos analizado ya todos los materiales y tenemos analizada la mano de obra. Eh, Vamos a continuar con la herramienta y el equipo. Eh, ¿Qué hacemos cuando tenemos que calcular y determinar el precio o el costo de la herramienta menor? Bueno, primero entender qué es herramienta menor. ¿A qué le llamamos herramienta menor? A toda la herramienta manual, toda aquella herramienta que se utiliza en las obras que no requiere motor. Eh, o que tiene motor, pero tiene motores pequeños, ¿no? Como un taladro, por ejemplo. Bueno, esa herramienta, mucha de ella, la mayoría de esa herramienta, se consume en las obras porque se acaba, se desgasta, alguna de ellas, otras se pierden mucho, la mayoría de ellas se pierde mucho en las obras, ya sea que se pierda en la misma obra, en el proceso de construcción, hay mucha herramienta que se queda enterrada en los rellenos, no se nota, no se ve, y le echan tierra, no se alcanzan a dar cuenta, y me refiero a desarmadores, pinzas, martillos, mazos, cinceles, cosas que se les caen y de repente alguien le echó tierra y ya no se vio. Y se queda por ahí, ¿no? Incluso hasta en los colados, ¿no? Se les alcanzan a caer cosas allí entre el concreto, no se dan cuenta y siguen colando y ahí se queda perdido. Pero mucha otra también se pierde porque se la roban, es la realidad, ¿no? Se la roban los trabajadores, y bueno, va disminuyendo. Entonces, toda esa herramienta tiene un costo. Es muy difícil calcular el costo de la herramienta considerando su rendimiento, porque sería muy laborioso calcular el rendimiento de este tipo de herramienta. Eh, no sé, por ejemplo, cuánto rinde un cincel rompiendo concreto, o cuánto rinde una pala en una obra haciendo una determinada labor. Eh, Sería un poco complicado, ¿no? Calcularlo. Y más en otras cosas como los niveles o las plomadas, las cucharas, las llanas, los picos, las carretillas, en fin. Entonces, lo que se hace y que está aceptado además por la ley de obra pública para cuando concursamos y presentamos nuestro presupuesto al concurso y en el concurso lo revisan y revisan los análisis de los precios, eh, está autorizado y está bien ante la ley de obra pública que relacionemos la herramienta menor con un porcentaje de la mano de obra. ¿Por qué? Pues está directamente relacionado. Entre más mano de obra tengamos, más herramientas manuales necesitan. Menos mano de obra, menos herramienta. Entonces, nos permiten que lo relacionemos con un porcentaje. Y ese porcentaje en la ley dice que puede ser del 3 al 5%. Prácticamente todo el mundo utiliza el 5%. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular nada más ese porcentaje del 5% respecto al total de la mano de obra en un concepto, y el monto que nos dé es lo que consideramos de dinero para la compra de herramienta menor. Es algo muy parecido a lo que hicimos con el alambre recocido. Eh, Calculamos también una cantidad de alambre recocido, un porcentaje de alambre recocido por la cantidad de acero de refuerzo que se va a colocar. Entre más varillas o más acero de refuerzo, pues más alambre recocido, menos varillas, menos alambre recocido. Está relacionado. Entonces acá es algo parecido. Y bueno, si dejamos ese 5%, entonces el precio pues es de la mano de obra que ya tenemos calculado, de 165.41.
Entonces, nos da un total de 8, un importe de 8 pesos, 8.27 pesos. Recuerden que esto es, en el análisis que estamos haciendo, estaríamos considerando 8 pesos para comprar herramienta por cada metro cuadrado de losa. Y esto se repetiría en todos los conceptos de la obra, ¿no? Habría una cantidad para comprar herramienta menor, o una cantidad de la herramienta menor que se está gastando, digamos, por cada metro lineal de castillo, por cada metro lineal de trave, por cada metro cuadrado de losa, por cada metro cuadrado de muro, etcétera, etcétera. Al final, bueno, pues sería un monto grande de herramienta que está relacionado, repito, con la cantidad de mano de obra. Y entonces ese monto pues, es el que estaría disponible en la obra para poder hacer ese gasto, ¿no? De la herramienta menor. Eh, Puede ser que sea más dinero del que se necesita, bueno, ahí se compensa, ¿no? Con otros gastos. Eh, y bueno, lo que decíamos, pues la ley lo permite, entonces podemos poner esa cantidad en el análisis. Ok, la maquinaria. ¿Qué máquina necesitamos en este caso para la losa, para este concepto de losa del aljibe o de la cisterna? Bueno, como decimos que vamos a hacer la mezcla en obra, entonces vamos a necesitar una máquina ligera, se les llama, ¿no? Equipo ligero, que sería una revolvedora. Esta revolvedora pues, se les llama equipo ligero por eso, porque no pesa, porque la podemos transportar muy fácil. Y, eh, y es la diferencia contra una maquinaria pesada, que la maquinaria pesada, bueno, pues se transporta por sí misma, en la mayoría de los casos, o si no, bueno, la transportamos con otra máquina también, ¿no? Con un camión o un tráiler de cama baja, este, que pues también lo consideramos como maquinaria o equipo de construcción. Entonces, bueno, la diferencia entre esas dos, ¿no? Maquinaria ligera y maquinaria pesada. La ligera, pues son estas que son máquinas que son más manuales, más transportables, como una revolvedora, como un compactador de bailarina, o tipo bailarina más bien, o como un rodillo pequeño, este, un rodillo vibrador pequeño, eh, una cortadora de concreto, etcétera, ¿no? Son estas máquinas ligeras y que sí se clasifican. Bueno, entonces en este caso es una revolvedora y aquí tenemos las especificaciones. Revolvedora marca Cipsa. Cipsa es una marca mexicana muy, muy usada. Entonces, bueno, revolvedora marca Cipsa de un bulto. Esto es la clasificación respecto a su tamaño y a su capacidad. Hay revolvedoras de medio bulto y de un bulto completo. La diferencia, bueno, pues es el tamaño de la olla, ¿no? De lo que le llamamos trompo. Eh, las de medio bulto las hay con motor de gasolina, como esta, que es de motor de gasolina, pero las de medio bulto también hay con motor eléctrico. Hay de las dos versiones, pues ya se elige la que más conviene. Obviamente, si estamos en una obra en la que todavía no tenemos conexión a la red eléctrica, pues no nos conviene una de motor eléctrico, tendríamos que tener siempre una de gasolina. Eh, entonces, bueno, las de medio bulto pues, son de menor capacidad y pueden ser eléctricas, el motor eléctrico o de gasolina. Y estas más grandes de un bulto, casi siempre todas son de gasolina. También las hay eléctricas, pero tienen poca potencia. Entonces, bueno, nos dicen qué capacidad es de la olla, 320 litros. Esta es la capacidad de la olla considerando la llena totalmente, cosa que nunca hacemos en las revolvedoras, nunca llenamos la olla hasta el tope. Pero bueno, su capacidad interna, considerando la llena, es de 320 litros y tiene un motor de gasolina de 8 HP. ¿Quién me sabe decir, quién me puede decir qué es esto de 8 HP? 8 caballos de fuerza. Así es, 8 caballos de fuerza. O horsepower, ¿no? Las siglas en inglés. Eh, Esto finalmente pues, es una medida de potencia. Cuando se inventó el primer motor, no de combustión interna, sino el de vapor, este, pues se empezó a acostumbrar a compararlo, ¿no? Cuando se instaló ese motor en los coches, en las carretas, y se convirtieron en coches, ¿no? En automóviles, pues se trataba siempre de comparar la potencia con la que se conocía que era la de los caballos, ¿no? Tirando, los caballos jalaban
los coches antes, las carretas. Y entonces, bueno, de ahí empezó esa medida de potencia. Ya después ya no se hablaba de caballos de vapor, sino caballos, simplemente caballos de fuerza. Y sigue siendo una medida que se usa. Entonces, bueno, en este caso, el motor tiene 8 caballos de fuerza. Y un cárter de 1.18 litros. ¿Quién me sabe decir qué es eso del cárter? A ver, ¿a quién le gustan los autos? ¿Quién es fanático de los automóviles y de los motores? Es el depósito del aceite, ¿no, ingeniero? Así es, Daniel, el depósito del aceite. En este caso es la capacidad del depósito del aceite, 1.18 litros. El cárter, palabra en inglés, pero en este caso en los motores de combustión interna, como están lubricados con aceite, las partes internas del motor que tienen movimiento y fricción necesitan un lubricante para que no se desgasten. Entonces, se utiliza aceite, ¿no? Que puede ser aceite mineral, eh, eh, derivado de petróleo, o ya los hay también sintéticos. Eh, entonces, bueno, ese cárter pues, es un depósito donde cuando el motor está apagado, todo el aceite escurre y ahí se deposita, ¿no? Está en la parte de abajo de los motores. Y cuando el motor se enciende, se prende, entonces el aceite, bueno, se activa con el motor, se activa una bomba de aceite, que esa bomba pues, se encarga de elevar el aceite de ese depósito y lo manda hacia el motor para que circule por el motor. En algunos motores incluso el aceite sirve como un refrigerante, o sea, sirve para enfriar también, aparte de lubricar. Y, eh, ¿Y por qué nos dan el dato de la capacidad? Bueno, pues porque lo necesitaríamos para saber cuánto aceite consume, ¿no? El motor. Cuánto aceite le tenemos que poner limpio cuando le cambiamos el aceite o cuánto aceite le tenemos que reponer, el aceite que alcanza a quemar. Estos motores pequeños, que pueden ser ya de motores de 4 tiempos, aún estando nuevos, pues queman un poco de aceite, ¿no? Por los revolucionados que están y por la temperatura que toman, porque no tienen un refrigerante o sea, no están enfriados por agua, solo son enfriados por aire, entonces alcanzan a quemar un poco de aceite aún estando nuevos, y el aceite pues hay que estarlo vigilando y reponiendo. Y cuando le toca, después de un número de horas de uso, pues hay que cambiarlo completamente. Entonces, bueno, por eso nos dan la capacidad. Eh, entonces, esta revolvedora es, repito, un equipo muy común. Eh, Todos seguramente han visto una, conocen una. Y es el equipo que usamos pues, para cuando hacemos mezcla de concreto en la obra, para no hacerlo a mano, ¿no? Con palos. Bueno, la pregunta aquí entonces es, ¿qué cantidad le tenemos que poner aquí? Esto es, ¿qué fracción? Ah, bueno, perdón, la unidad en que medimos. La unidad es hora de trabajo de la máquina. O sea, todas las máquinas, sean estas máquinas ligeras, equipo ligero o máquinas pesadas, maquinaria pesada, medimos su uso, lo medimos en horas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué cantidad de la hora, qué fracción de la hora, utilizamos la revolvedora para hacer un metro cuadrado? Recuerden que la unidad de Profe, ¿nos escucha? No se escucha, ingeniero.
Bueno, creo que ya. ¿Ya me escuchan ahora? Sí, ya te escucho. Ok, gracias. Ya, algo pasó acá con el micrófono. Bueno, entonces, les decía, ¿qué cantidad o fracción de la hora de uso de la máquina necesitamos para hacer el concreto de 1 metro cuadrado de esta losa en particular? Entonces, para contestar eso, pues necesitaríamos saber cuál es el rendimiento de esta revolvedora. Esto es, cuánto concreto puede hacer en una hora, ¿sí? Y eso depende un poco, bueno, pues del concreto que vayamos a elaborar, del F'(C) del concreto, porque depende de las cantidades de materiales que le tenemos que poner al concreto. Nosotros ya sabemos que el F'(C) de esta losa es de 250 kilogramos. Ya hablamos de un proporcionamiento, ¿no? Cuando calculamos materiales, pues también tuvimos que ver el proporcionamiento de la mezcla para poder determinar cuánta arena, cuánta grava por cada bulto de cemento, cuánta arena, cuánta grava y cuánta agua, ¿no? Entonces, bueno, en un equipo como este, que hacemos la mezcla de un bulto nada más a la vez, o sea, cada carga de revolvedora es un bulto de cemento con su arena y grava necesaria y agua necesarios. Entonces, para realizar un metro cúbico, aproximadamente para un concreto de F'(C) entre 200 y 300, se necesitan entre 7 y 8 bultos de cemento para un metro cúbico. O sea, esto es entre 7 y 8 mezclas, ¿no? Entre 7 y 8 cargas y descargas de la revolvedora para hacer un metro cúbico de concreto. Vamos a quedarnos, esto de que digo entre 7 y 8, bueno, vamos a quedarnos con 7. Y cada mezcla que hacemos en la revolvedora, ese es un ciclo, ¿no? De carga y descarga. Entonces, ese ciclo aproximadamente podemos tardar 4 minutos, entre 4 o 5 minutos, ¿no? ¿De qué depende de que nos tardemos eso? Bueno, puede haber una variación. Si no prevemos la distancia de los materiales, el que esté todo cerca ahí de la revolvedora, que la arena, la grava, el agua, el cemento, esté todo ahí a la mano, que los que están trabajando, cargando, bueno, elaborando la mezcla, pues no tengan que caminar mucho por la arena, tengan que caminar 30 metros para traer la grava, o lo mismo para traer el cemento, ¿no? Generalmente prevemos que esté todo junto, todo ahí junto con la revolvedora para poder estar haciendo la mezcla continuamente. Y si es así, bueno, pues más o menos es el tiempo que nos tardamos, ¿no? En lo que el de la arena le pone un bote de arena, el de la grava ya le puso el suyo, y así se van alternando, no se detienen. Son dos personas diferentes, el de la arena y el de la grava. El del cemento y el agua es una sola persona, porque nada más tiene que poner el bulto de cemento y el agua. Y a veces es el mismo que también está operando la revolvedora, que es el que la acelera o la desacelera, es el que la voltea para vaciarla y la regresa para volverla a llenar. Entonces, bueno, cada ciclo de llenado y vaciado, 4 minutos. Y tenemos que hacer 7 ciclos, o sea, 7 mezclas para hacer un metro cúbico de concreto. Entonces, pensando en eso, la respuesta a cuántos metros cúbicos por hora puede hacer, pues lo podemos obtener con esto. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos metros cúbicos por hora puede hacer esta revolvedora? 15. ¿Cuántos, perdón? Pues si son 15, porque cada un ciclo duraría 4 minutos, pues, multiplicado por los 15 sería la hora. 15 metros cúbicos, no, sería muchísimo, ¿no? Serían un poquito más de 2 metros cúbicos. Exacto, Porque... serían apenas 2 metros cúbicos. ¿Por qué? Bueno, son 7 ciclos de 4 minutos, son 7 por 4, 28, ¿no? Entonces, en 28 minutos haríamos 1 metro cúbico. En una hora alcanzaríamos a hacer 2 metros cúbicos y teóricamente nos sobrarían 4 minutos, ¿no? Pero bueno, acuérdense que esto es aproximado. Entonces, aproximadamente la revolvedora alcanza a hacer
2 metros cúbicos de concreto. Bueno, ya tenemos un dato de rendimiento. La revolvedora rinde 2 metros cúbicos por hora. Sigue la pregunta, ¿qué cantidad tengo que poner aquí? Sí, lo que estoy buscando es cuántos metros cuadrados de losa puede hacer en una hora. O más bien, perdón, cuánto de la hora ocupa la revolvedora para hacer 1 metro cuadrado de losa. ¿Cómo le harían? A ver, ¿quién lo resuelve? Es algo muy simple. A ver, ¿quién más de los que están conectados? Rafael Rodríguez. Sí, profesor. ¿Cómo le hacemos, Rafael, para calcular esta cantidad? Bueno, no esta cantidad. Si sabemos que la revolvedora puede hacer 2 metros cúbicos por hora, ¿cuánto se tarda en hacer 1 metro cuadrado de esta losa? Se tendría que hacer una división, pero la verdad es que no estoy seguro cómo hacerlo. A ver, una idea para que tus compañeros también la compartan y corrijan si está mal. Sería media hora, ¿no? No. ¿Por qué media hora? O sea, fíjense nada más, estamos diciendo que en una unidad de tiempo, que es una hora, puede hacer 2 metros cúbicos. Metros cúbicos, unidad de volumen. Puede hacer 2 metros cúbicos de concreto. Pero necesitamos saber cuánto de esa hora se necesita o ocupa la revolvedora para hacer 1 metro cuadrado de losa. 3 minutos, ¿Por qué? porque si es 1 metro cúbico y dividimos todo eso entre, no sé, un espesor de 10 centímetros de losa por 1 metro cuadrado, pues es lo que da 3 minutos, ¿no? Porque se tarda media hora, por así decirlo, en hacer 1 metro cúbico. Entonces, si consideramos, no sé, un espesor de losa de unos 10 centímetros, pues solo hacemos la división de 30 minutos entre los 10, que son los centímetros, y pues da 3 minutos. No sé si esté bien, solo es lo que yo creo. Tu lógica está bien, nada más lo que no está bien es que no estás observando el concepto que estamos haciendo. O sea, acuérdense que el análisis, todo esto que estamos haciendo de análisis es para este concepto en particular. ¿Y qué dice el concepto? A ver, tú mismo, el que me estabas dando la solución. Que es una losa de concreto con peralta de 12.5. Exacto. Entonces, no debes hacerlo para una de 10. Tienes que hacerlo para Sí. para esta losa, ¿no? Entonces, tu lógica está bien, es justamente lo que hay que hacer. Nada más la vamos a rectificar un poco.
Si decimos que puede hacer 2 metros cúbicos por hora, pues podemos saber nosotros en un metro cuadrado cuántos metros cúbicos se necesitan para el metro cuadrado, ¿no? Entonces, es 1 metro por 1 metro por 0.125 metros, ¿sí? Entonces, 0.125 por 1 por 1 nos da 0.125 metros cúbicos, ¿de acuerdo? O sea, ese es el volumen de concreto que se lleva cada metro cuadrado, 0.125 metros cúbicos, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces, si hace 2 metros cúbicos en una hora, ¿cuántos metros cuadrados puede hacer en esta hora? 20. No. No, ¿por qué 20? 16 metros cuadrados Exacto. en una hora. Exacto, 16 metros. ¿De dónde sale ese 16? Bueno, pues está dividido en su compañero 2 metros cúbicos entre 0.125 metros cúbicos. ¿Sí? Si estamos diciendo que cada metro cuadrado es 0.125 metros cúbicos, pues entonces 2 metros cúbicos entre 0.125 nos da 16. Entonces, en una hora, la revolvedora hace 16 metros cuadrados de losa. O hace el concreto suficiente para 16 metros cuadrados de losa con este espesor. O sea, hace 2 metros cúbicos de concreto. Y 2 metros cúbicos de concreto nos alcanzan para 16 metros cuadrados de esta losa. No de otras losas, de esta losa. Entonces, pero la pregunta todavía no la contestamos, porque no es la cantidad. No vamos a poner aquí la cantidad de 16 metros cuadrados, no. Estamos diciendo que en una hora puede hacer 16 metros cuadrados. Pero entonces la pregunta es, ¿qué fracción de tiempo utiliza para hacer nada más 1 metro cuadrado? ¿De qué fracción de hora? 26 minutos. ¿Cuánto, perdón? 26. Uy, no, caray, no. Pues en 26 minutos casi hace 1 metro cúbico. A ver, echen a andar el razonamiento. Esto es una cosa bien simple. ¿No sería dividir lo de la hora entre lo que nos dio, profe? ¿Divides la hora entre qué? Entre los 16 metros Exacto. cuadrados. Exacto. En una hora hace los 2 metros cúbicos que alcanza para 16 metros cuadrados. Entonces, una hora entre 16 es lo que se tarda en hacer 1 metro cuadrado nada más, ¿no? ¿Cuánto les da eso? 3:75, 4 minutos. Ajá, pero en fracción de hora es 1 entre 16. 0.0. ¿0.0 qué? 62. 0.0625, ¿no? Sí. Ok, entonces, esta es la cantidad que tenemos que poner. O sea, esta fracción de hora, 0.0625 horas, es lo que se tarda en hacer el volumen necesario para 1 metro cuadrado, o sea, 0.125 metros cúbicos. Se tarda 0.0625 de hora para hacer 0.125 metros cúbicos, que es lo que se necesita de volumen para hacer 1 metro cuadrado de esta luz. Y en una hora alcanza a hacer 16 veces esto, ¿no? O sea, 16 metros cuadrados, que equivalen a 2 metros cúbicos en una hora. ¿De acuerdo? O sea, se dan cuenta, son puras proporciones, ¿no? Es un poco de razonar y obtener puras proporciones. Bueno. Esto es el trabajo que ustedes como analistas de precios tienen que hacer para alimentar los programas de precios unitarios. Los programas de precios unitarios no pueden calcular esto, porque los
programas no pueden saber todas las variables que hay. En este caso, ¿qué variables hay? Bueno, pues qué tipo de concreto es, cuánto se tarda la revolvedora que estamos usando, qué revolvedora es. Si le bajamos la potencia, o sea, si tenemos una revolvedora con un motor con potencia más baja, entonces gira más despacio. Y si gira más despacio, entonces esos 4 minutos, porque le tenemos que dar un tiempo para que revuelva bien la mezcla. Entonces estos 4 minutos a lo mejor se convierten en 6. Y si se convierten en 6 o en 7 minutos, entonces ya no rinde igual. A lo mejor no hace 2 metros cúbicos por hora, a lo mejor hace 1.8, 1.7 metros cúbicos por hora. Y entonces ya cambian estas 2 metros cuadrados, y entonces cambia esta cantidad. Y eso va a cambiar, o eso cambia, pues dependiendo de todas esas variables, ¿no? Entran las variables también de si no previmos tener la arena cerca, la grava cerca, también eso aumenta el ciclo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con estas variables, con estas condiciones que nosotros estamos poniendo, esto es lo que se tarda, esto es lo que rinde, y esto es lo que ocupa para hacer 1 metro cuadrado de losa. Ahora, la otra pregunta es el precio. ¿Cuánto cuesta la hora de uso de esta revolvedora? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, Luis? Pues buscando, supongo, algún manual. ¿Un manual? ¿Tú crees que en un manual nos pueda decir cuánto cuesta la hora de una revolvedora? Yo creo que no, porque pues el costo por hora de la revolvedora depende de varias cosas, ¿no? Y esas cosas son variables, pues tienen que ver con la economía, con el tiempo. ¿Perdón, José? En un catálogo, ¿no? De alguna compañía que rente las revolvedoras. Aquí ya estás hablando entonces de rentar, ¿no? Esa es una opción, rentar la revolvedora. Y eso pues está muy fácil, ¿no? Yo hablo por teléfono a donde rentan maquinaria ligera, muchos negocios de maquinaria ligera, y les digo, ok, ¿cuánto me cobras por rentarme una revolvedora por hora? Y entonces esa empresa me la va a rentar y me va a decir, ok, te cobro 200 pesos la hora, ¿no? Y entonces pues ya tengo el dato multiplicado por 0.0625, entonces me da a 12 pesos, 12.50 el costo de la revolvedora, 12.50 el costo de la revolvedora por metro cuadrado de losa. O sea, cada metro cuadrado de losa me va a costar 12.50 el uso de la revolvedora. Pero bueno, eso es si la rentamos. Pero ¿cómo le hizo el que le renta la revolvedora? ¿Cómo le hizo para ponerle este precio? ¿Qué tuvo que hacer para saber qué precio dar la hora rentar la hora de su equipo? Y además tener una utilidad. Cuando compras una revolvedora viene el tiempo de horas de vida, entonces solamente divides el costo de la revolvedora entre el tiempo de horas de vida y te va a salir el costo por hora que te va a costar la revolvedora, aunque quedaría sin ganancia, y de ahí se le añade un porcentaje, desconozco el porcentaje adicional, y se toma también un pequeño factor por las reparaciones o piezas que pueda llegar a necesitar, y obviamente combustible. Ok, más o menos así como lo estás diciendo, no exactamente, pero más o menos por ahí va. Se tiene que hacer un análisis de costo horario. Y esto que acabas de decir tú es justamente lo que se tiene que hacer. Un análisis de costo horario. ¿Cuánto me costó la revolvedora? ¿Cuánto cuesta nueva? ¿Qué depreciación tiene con el tiempo? ¿Qué costos de servicios y de mantenimiento le tengo que dar? ¿Qué costos de combustible? Si es que la estoy rentando con todo y combustible,
Entonces tengo que considerar los costos de combustible, o sea, de consumos, no nada más de combustible, también de los lubricantes. Tengo que considerar si la revolvedora la tengo asegurada, o si cabe la posibilidad de que me la roben, entonces la puedo asegurar, y ese seguro tiene un costo. Entonces, sumo todos esos costos y lo calculo en función de una hora de trabajo. Y entonces, aparte, le pongo, obviamente, si la voy a rentar, le pongo una utilidad, ¿no? Entonces, este precio de 200 pesos puede incluir todo eso y aparte mi utilidad. Entonces, yo tengo una ganancia, pero el resto del dinero es para recuperar el costo de la revolvedora. Porque cuando esa revolvedora se acabe, si todo lo considero ganancia, pues cuando la revolvedora se acabe, ya no tengo para comprar otra, ¿no? Entonces, así no funciona. Tengo que considerar lo que cuesta la hora de revolvedora, considerando todo lo que dije, y aparte la ganancia, o la utilidad. Bueno, pues eso justamente se llama análisis de costo horario de maquinaria. Y no nada más para esta revolvedora, para cualquier máquina que tiene que hacer un análisis de costos. Y tiene que ver, claro, la variación pues tiene que ver con el precio de la máquina, los consumos de la máquina, el costo de operador de la máquina. En el caso de la revolvedora no incluimos al operador porque ese está pagado en la mano de obra, ¿no? Ese está por acá. Pero en una máquina grande, necesita un operador especializado al cual se le paga un salario. Y a veces no nada más un operador, a veces más de un operador, ¿no? Hay máquinas que requieren 2 o 3 operadores. Entonces, todo eso lo tengo que considerar en un análisis de costo horario. Bueno, pues eso es a lo que le vamos a dedicar a partir de la siguiente clase. Vamos a saber cómo se hace ese análisis de costo horario de la máquina para saber cómo le pongo este precio. No nada más de porque hable a donde me la rentan y ya. Porque ¿qué tal si no la rento? ¿Qué tal si la máquina yo la tengo? El hecho de que yo tenga la máquina no quiere decir que aquí el precio va a ser 0, ¿no? O sea, ustedes no pueden decir, la revolvedora es mía, aquí el precio es 0, porque no me estoy rentando. No. Porque tu revolvedora que estás usando en la obra te va a acabar, ¿no? Con el uso. ¿Y quién te la va a pagar? Entonces, tienes que considerar que aunque la revolvedora sea propiedad de la empresa, tiene un costo. Y ese costo es el costo horario. Si no es una revolvedora de la que estamos hablando, si es una retroexcavadora, un cargador frontal, o un tractor, o lo que sea, la máquina que sea, pues tiene un costo horario. Y lo tenemos que incluir en el costo, recuerden, en todo el costo directo para hacer este concepto de obra. Bueno, próxima clase vamos a iniciar la explicación, y eso es lo que le vamos a dedicar al resto de lo que queda del semestre. Vamos a iniciar con este cálculo del costo horario, que es algo bastante sencillo, lo van a ver, ¿no? Pero bueno, tiene que quedar muy bien entendido. ¿Cómo se calcula el costo horario de maquinaria? ¿De acuerdo? Bien, dejamos entonces aquí la clase, muchachos. Nos vemos el día de mañana con ustedes. Ya está bien, ingeniero. Buena tarde. Nos vemos. Bien, ingeniero. Buenas tardes.